toca el tema, la cultura, y entonces esto tiene muchas variantes que nos puede llevar mucho tiempo, porque estaba el tema de los clubes, el tema del movimiento scout, el tema de la parte de los grupos de teatro, de poesía coreana, todo lo que es cultura, ¿no? Y por supuesto la parte de educación, la educación en Dajabón en aquellos años, ¿no? En aquellos tiempos nuestros. Y el movimiento estudiantil, particularmente la participación de esa juventud nuestra en el movimiento ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis quería hacer una precisión en el turno de la parte de los clubes, y es el momento, Luis, para que lo hagamos. Sí, cuando hablábamos ahorita de que estaba hablando Papo de los clubes, tenemos que mencionar a muchas personas que han pasado como anónimos en toda esta conversación. Quiero mencionar, además que ya mencionaron a la madre Juana, deberíamos mencionar a Santiaguito Rodríguez, a Alcides Morel, Cookie Arias, que fuimos de los primeros que, no, estamos hablando ya en el asunto de los clubes. Cuando fundamos el Club Unidad y Trabajo Juvenil. Época muy difícil. ¿Cuáles eran las mujeres de esa época? No, Juana, no hubo mujeres. No, después yo invité a Sonia Mateo, que acababa de llegar de San Juan, creo que por ahí. Acaba de llegar Sonia Mateo y fueron de las primeras, fue de las primeras mujeres que comenzaron a ese club, Sonia Mateo. Fue la primerita mujer que se integró al club. Sí. Y fue la más activa, Sonia Mateo. No, mientras yo estuve en el grupo, ella era una que inclusive ella era la que nos acompañaba a Villatoro, cuando se fundó Frejo en Montecristi. Si ustedes recuerdan la época de Machetico, cuando comenzamos a hacer la semana juvenil, que fue una semana muy crucial para los jóvenes de aquel entonces, porque Machetico nos hizo que lo suspendiéramos, porque recuérdense que venían de Villa Vázquez, Montecristi, Loma de Cabrera. Previo a eso ya nos habíamos instalado un grupo a Ojo de Agua Salcedo. Yo que también andando. Ya yo estaba ahí. Sí, fuimos a esa actividad en Ojo de Agua Salcedo con los jóvenes de allá. Recuerdo que también Dajabón, recuerden, no tenía aquella famosa luz de mercurio cuando se comenzó a instalar, que también nos llevaron a la gobernación. Y hay una anécdota muy especial. Ese día hay una reunión con las autoridades. No quiero mencionar nombres porque esas personas que tienen sus hijos que son mis amigos y no trato como de mencionar nombres para no herir, ¿entiendes? Y como está siendo grabado, eso queda para la historia. Y aunque no tenemos nosotros, los hijos, no tenemos como por qué absorber lo que los padres hacían. Los padres tuvieron su ideología, pero tus hijos no la han tenido y han respetado y son mis amigos y seguirán siendo mis amigos. Cuando aquella famosa luz de mercurio escribimos nosotros en Frejo, que era un periodiquito que se editaba en Montecristi, junto con una, no recuerdo el nombre, con la de los Próspero Pichardo, que ella era periodista. Yo tengo dos ejemplares. ¿Cómo se llama? Que ella era periodista. Mary Pichardo. ¿Murió? Mary Pichardo era la periodista que en ese entonces como que era que en Dajabón era que llevaba todas las informaciones a toda la región. Bueno, pues en esa reunión, primero la del club, tenemos la semana juvenil y comenzó, y Machetico llega al colegio La Altagracia y hace una reunión con la monja, y como solamente estábamos Alcides y yo en el colegio en esa época, nos llevan a un salón arriba y él nos dice que convoquen a suspender la semana, inmediatamente la semana de la juventud, porque si no todos iban a ir presos. La monja, voz cantante, dice que él no iba a llevar todo preso, pero ella no se iba a suspender
la Semana de la Juventud. Recuerden cómo en esa semana hubo ya muchos presos, muchos problemas, porque era Machetico siempre militarizó. ¿Qué año? Eso fue en el año 73, por ahí, sí, del año 73. Fue en esa época. Sí, de caracoles, que estaba ese problema también. Bueno, Santiaguito, Alcides y yo, la madre Juana, Sonia Mateo, Cookie Arias, nos reunimos otra vez, mandó a convocar para que el asunto, dijimos que no, que íbamos a continuar, porque cómo vamos a decirle, donde ya todos los pueblos habían hecho su Semana de la Juventud y le tocaba dar jabón, y nosotros no lo íbamos a suspender. Además de eso, cuando nos llevan a la gobernación, porque estamos diciendo en el periódico en Frejo, que donde, porque se envió un dinero y solamente se pusieron como luces de mercurio, recuerden que eran amarillas y todos nos íbamos debajo del poste de luz, y que a ver de qué color nos veíamos. Yo recuerdo eso. Uno sabe una anécdota de la fritura de Pilar, cuando que botaron todos los fritos. Para después que él termine, tú dices. Para después que él termine. Entonces, escribimos que se había hecho ese dinero, y una de las que en esa época, mi mamá sabe que no han llevado a la gobernación. Mi mamá en esa época era una mujer fuerte y ha llegado allí. Y escogió una de esas señoras, de las respetables, que ella en ese entonces, la sombrerúa, que ella la conocía, y era amiga, y mi mamá le ha dado una galleta. Es ignorante. Mi mamá le dio una galleta que sonó claro de luna. Y le dijo, si a mi hijo le pasa algo, a uno de estos muchachos que están aquí, yo te voy a matar. Porque nosotros no conocemos, tú sabes quién soy yo. Ahí está el coronel. Y coronel Machetico. Entonces, ¿quién es esa señora? Dice, Medina Sánchez. Sí, dice mi mamá, nunca me dice mi mamá, hasta a ti te la doy. Mi mamá, bien, ven, no te atreves, dice, ven que si me atrevo, ven, ponme la mano para que tú veas quién soy yo. Y entonces ahí se que no, y la misma señora que dio la galleta, no, sí, deja eso, no. Es que estos muchachos se ponen a escribir sin averiguar. Y mira, ya de toda la región están diciendo que nosotros somos ladrones, que no hemos robado aquí, ese dinero está ahí, lo que pasa es que no se ha puesto. ¿Verdad? El club seguimos, y eso son parte de esas anécdotas. Después de ahí, eso ya en los años 74, por ahí 74, ya 75 cuando estamos partiendo el grupo mío a la universidad, Santiaguito ya tienen que salir, salgo yo. Chío, recuerdo, Chío también estaba en esa parte del grupo. Entonces ya Chío, Santiaguito y yo, que somos de los miembros que estábamos más fundadores. ¿Usted que Caperuza estaba ahí? No, Caperuza ella estaba después, y Lula que después como miembro, pero no eran activas en el club. Entonces, ahí entran ustedes, que la madre Juana te invita a ti, que me dice, mira, yo voy a buscar unos cuantos muchachos que yo lo veo que sí, que pueden a Papo Chefa, porque así ya llamaba a todo el mundo con sus apodos. Me dice, tengo que a Papo Chefa, tengo a Chelín de allá de Camencita. Chelín Cerda, sí. Cerda Salazar. Los Salazar, sí, son Salazar Cerda, debe ser, porque el papá era Salazar. Y me dice de esos dos, y ustedes lo dijo, sí, esos muchachos se ve que son progresistas y van a seguir la lucha, y eso. Entonces, quería decirle en ese aspecto de los clubes, en el área, como dicen, en el área política, yo no participé, no tuve una actividad tan activa, pero sí, y recuerdo si era en la exposición hacia Papo o la hacía aquí Marcelino, que nos decía cómo da jabón la familia ayudaban al otro, sí, porque en mi casa, yo recuerdo, entonces se recuerdan a Negro Lomba, que fue claro, Negro Lomba, Paminonda, también el Paminonda, ¿cómo se llama el nombre? Pimbo Paminonda. Ay, sí. Paminonda con 13. Sí, Carrasco, Antonio Carrasco, bueno, todos esos reformistas de aquella época y los no reformistas, antes de comenzar la reunión del Partido Reformista, ellos todos eran amigos todos.
y se sentaban frente a mi casa, siempre lo recuerdo, y yo le preguntaba, un día le pregunté yo a papá, pero esa gente son todos reformistas, ustedes revolucionarios, Negro Lomba, que es yo decía que siempre era como un anarquista, que anarquizaba todo, y dice, no, mi hijo, te digo algo, la política es una cosa y la amistad es otra, nosotros todos somos amigos, nunca se me hubiese olvidado mi papá. Y Estrada Medina, todos ellos se reunían, pues éramos amigos, pero la política era otra cosa. Negro Lomba decía, nunca se me olvida que dijo, un día se incomodó con ellos y salió de que el que se junta con perros le sale rabo, y yo no quiero que me salga rabo. Salía por ahí. Entonces de ahí que veo, y entonces yo, por ejemplo, en mi caso, ahí está Nelson, que de los más políticos, Jesús Félix, bueno, no sé si Papo también llevaba en esa época que nosotros me criticaban y eran del Partido Comunista. Usted ve que yo nunca, porque yo seguía la línea de mi papá, que era en esa época en el PRD. Y entonces, por eso era que yo como que en los grupos del comunismo, no, porque estaba en el PRD porque eso era lo que mi papá seguía y yo como que le llevé, ¿entiendes? Y nunca dejaron de ser mis amigos. Fuimos a la universidad y participaron, ustedes me invitaban, mire Luis, que tenemos una actividad de Facebook, y yo iba allá, me presentaba a las actividades, no siendo de partido, porque siempre he dicho lo mismo, las amistades es una cosa, y se lo digo a las generaciones de ahora, y se lo digo a los sobrinos míos, miren, no me confundan, nunca me confundan la amistad con la política. Bueno, de eso hasta no sé qué raro, nunca me ha dicho en este momento aquí, que Calía de Jaque Olivero, porque así era que me trataba. Y que, esto es Calía de Jaque Olivero. Porque mi papá tenía una sobrina que era la amante de Jaque, tuvo dos hijos con Jaque Olivero. Y un día vamos a una patronales y Nelson, por Manuel Diablo, ve que la policía en esa época estaban desmontando y dice, yo me desmonto. Y digo, no, porque me dan como dice, no, este muchacho, es una patronales. Yo me identifico. Fíjate el Calié de Jaque Olivero, vino por esa guagua, Luis, mandamos con Calié. Y oye, Nelson, yo lo que le enseñé fue una tarjeta de la universidad. ¿Qué? Te habían dejado preso, tú sacaste una cosa, y ese hombre dijo, váyanse por ahí. Y desde entonces Nelson me calificó como de que el Calié, de que era el Calié de Jaque Olivero. Entonces, por eso que digo, hay épocas en Dajabón es solidario, somos solidarios, no confundimos, no sé ahora la nueva generación, como tengo ya tantos años fuera del país, cómo sigue funcionando, si sigue siendo así que los amigos, somos amigos, independiente de qué bandería política estemos vinculados, una vinculación política. No sé si eso todavía sigue. Se ha desviado un poco. Todavía no sé. Mira el ejemplo aquí. Bueno, porque esta es una generación que no conocemos, la nueva generación no sé cómo será, esta era parte de mi generación, pero la nueva no sé cómo serán, esta generación que los dejamos pequeños y hoy son hombres, porque yo he visto muchos muchachos en Dajabón que dicen, tú sí estás con parón, y yo dime quién tú eres, porque yo no me doy cuenta. Si tú no me dices a mí, yo soy fulano, que yo lo vi, por ejemplo, así como ese niño, hoy ya yo lo veo que tienen hasta hijos, ¿cómo yo no me voy a acordar? No puedo acordarme de ellos. Entonces, eso es lo que yo quería decir en cuanto a los clubes, y quería formar esas las cuestiones porque en esa época del club, como decía, voy un poquito atrás, en Dajabón solamente, era el club del sueño dajabonero, pero esos clubes sociales así no existían. Y hablando de cultura, me creo que puedo hacer, ¿verdad? Que ayer iba a hacer mención de cultura. ¿Entiendes? Sí, ándale. Porque hablábamos de que solamente Dajabón puro Cándido Blanco Venado tenía en su casa, como existía una especie de otra casita que tenían en el patio, y en esa casa todos los domingos se hacía una velada que costaba 5 centavos para tú entrar ahí. No sé si ustedes llegaron. Igual que Martínez. Bueno, en esa época FIFA yo que me dijo que como que ella también participaba en Nosotros esa. participábamos participé, y él hacía la crucificación en el colegio agrícola. Sí, no, eso es una parte. Espera, escúchame. Y recuerdo que una vez le tocó a Osvaldo ser
ser Jesucristo. Y nosotras éramos las que estábamos debajo de él. Paela era la Magdalena. Y a Osvaldo se le cayó el pantaloncillo. A Osvaldo le cayó el pantaloncillo. Y una me dice, mira para allá lo que hay. Y yo mira, y él dije crucificado. Y decía, maldita y la gran puta, yo me tiro de aquí. Pero la gente no sabía. Nosotros con la cabeza así de que llorando. Pero el público no sabía qué era lo que estaba pasando. Y cuando él decía de que maldita y la gran puta, yo me tiro de aquí. Entonces, pero yo recuerdo que yo estaba muchacho todavía, pero recuerdo a Grisel, la difunta Grisel, yo recuerdo a Popa, a Rodríguez, Popa, Grisel, que eran las que hacían los anuncios de Breacol, y que en esa época, mientras estaban cambiándose, sí, hacían anuncios, pero costaba 5 centavos esa entrada y se llenaba. Claro. Entonces, eso fue que yo recuerde. Además, que esta generación habla con Dani, que donde existe hoy el teatro Soraya, antes del teatro Soraya, ahí existió el bar de Margarita. Margarita tenía un barcito pequeño que quedaba, y ahí los domingos venía un señor de Loma de Cabrera y daba los matinés. David, espérate. Yo no sé cómo Yo recuerdo el nombre de ese. Pero era un señor de Loma de Cabrera, Flaquito. flaquito, larguito, y venía a los domingos a la matiné. Y el bar de Margarita. Y perdón, Pacho de Montecristo. Muchos años antes. Bueno, pues A 10 centavos. yo recuerdo esa época de No, pero la de Pacho la daban en la casa Curial. Y en el Partido Dominicano. Pero ya eso era gratis que Bueno, pues ya ustedes saben, eso es la aportación para que quede para la historia. En especial al comandante Naro, a los demás presentes, un abrazo. Gracias Ico. Hombre de jerarquía, ¿eh? Oye, y es verdad que Naro es el comandante de la que estamos aquí. Bueno, miren, a propósito de la política y de lo que fue Dajabón, recuerden a Miguel de la Cruz, que era de la Guardia, era el escribiente de la Fortaleza Beler, y Miguel de la Cruz, en esos 12 años, era un hombre del Partido Revolucionario Dominicano y nos protegía a los jóvenes en Dajabón, pero yo sé, el papá de Caperuza. Sí. Cabo de la Guardia, el escribiente, que después hicieron sargento mayor, presionando como teniente, era del Partido Revolucionario Dominicano. Nunca supe eso. Sí. Bueno, era mi vecino y yo conozco todo Él aquello. vivía por la Caperucilla para allá. La Dulce de Jesús en frente a Joaquín Martínez Luna. Yo vivía atrás. Eran como 3 jovencitas, medio... Tenía, básicamente para aquel tiempo eran 2 Miguel Aymonga. Después nacieron 3 más, pero ya... Yo creo que él era hijo o hermano de... Él hermano de Pucho y de Pucho. Y de Dundo. Pero bueno, y de había Miguelo. militares que protegían, por ejemplo, el papá de el teniente, el papá de Chico. El teniente Virgilio Fernández. Virgilio. Frente a Virgilio vivía el sargento De la Cruz. al lado de la escuelita, el papá de este muchacho que es médico. De Ángel. De Ángel, que Ángel de la también Cruz. fue militante de nosotros. El teniente Mon. El teniente Mon. Y hay otro militar también, que bueno recalcarlo. Ese yo no lo conocía. ¿Cómo se llama? Mon era gallero. No, pero el hijo de él es Ángel. que él es médico, estuvo con nosotros. Habían otros Pero hay otro- contrarios a eso. Bueno, también. Entonces, hay otro militar que es el papá de Nico Esteve. De Nicolás Esteve. Sí. El Nico teniente Esteve, Esteve. protector de nosotros, hasta el último, al extremo, Él trabaja en la Junta. de que un momento, cuando nosotros caímos presos, que nos estaban torturando, ahí lo mandan a torturar. Y dijo que no. Y taconeó, cuando lo quemaron. Taconeó y dijo, mire mi comandante, era el capitán Marcelino. Esteves. No, el capitán Marcelino fue que lo mandó. Vilo, el chino. No, pero el capitán Marcelino era el jefe. Sí, claro. Lo mandó a que lo torturara, porque él iba pasando por ahí, lo mandó que entrara, porque él sabía que Nico y la CIA estaban metidos en movimiento. Entonces él lo mandó y le taconeó que no. ¿Para qué? Dijo, mire mi comandante,
con todo respeto posible, esos muchachos son como hijos míos. Yo jamás haría eso. Sí, le decíamos al teniente Guzmán, aunque era apellido de Esteves, porque cuando hablábamos de esos muchachos y de Aguito, que fue novia de Goro, una muchacha sumamente hermosa, un mujerón. Nosotros decíamos que eran los hijos del teniente Guzmán, aunque era apellido de Esteves. Pero del lado contrario, solamente una acotación, del lado contrario estaba Simeón Cruz, que era el que nos mandaba a trancar a todos nosotros, él era el que nos mandaba a salir. Hermano de Juan Cruz. No salía a recoger casa por casa, Heidi, casa por casa, Simeón. Sí, habían eso. Pero Simeón Cruz también. Una vez caímos presos un grupo que estaba mucho también, caímos presos, teníamos 2 días que no habíamos ni siquiera bañarnos, y la mamá de Juan Cruz le mandó a él a decir que nos bañara, porque nosotros íbamos para la justicia, con la goma, recuerda que cruzamos el parque, con la goma, sí, claro. Corriendo la goma, que fuéramos muchachitos. Y cuando Simón intentó sacarnos a las 11:30 de la noche, para que nosotros no quisimos. Pensaban que le iban a matar. Y tuvieron que mandar a Heidi para que Heidi estuviera ahí, para que nosotros bañáramos. No queríamos bañarnos, porque él era un maldito. No había confianza. Y nosotros no teníamos confianza. Con Simeón no. Bueno, gracias, Papo. Para cerrar esos temas, esos aspectos, ya se dio el tema de los Boy Scouts, pero les recuerdo que en el Colegio Loyola existió una tropa, un grupo. Bueno, se decía eso desde el pueblo porque el padre T estaba allí, pero en ese grupo Scout, ahí fue que yo participé y fui guía de patrulla de la patrulla Cuervo, pero esos muchachos, el caso de Rafael y Rafaelito, Rafael el hijo de Divín, Rafaelito Paulino Martínez, que era de los Batelles, fueron 2 jóvenes de los Batelles, de Palo Verde. Yo llegué a su casa de Palo Verde. Fueron 2 jóvenes que se integraron al trabajo político, social y al club de Palo Verde, específicamente de Palo Verde, porque cuando lo de David yo fui a su casa un par de veces. Entonces, bueno, existió ese grupo de Boy Scouts en el Colegio Loyola. Ya hizo su trabajo, ahí nos entrenamos. Por eso yo voy a una cocina y hago hasta un sancocho. Me he quemado siempre así, guisando habichuelas. Cada vez que lo intento no puedo. No puedo. Bueno, nos quedan 2 aspectos a abordar. Uno, la parte de la educación con Naro, que va a ser un poco más rápida porque de diferentes intervenciones se ha visto la parte educativa, la calidad de los docentes, hasta muchos nombres se han presentado acá, pero que Naro un poco pueda recoger las cosas que no se han visto de la educación en Dajabón, del Dajabón de nuestro tiempo. Y otro aspecto entonces que vamos a conversar es la del movimiento estudiantil, que ahí sí hay mucha tela por donde cortar, porque tanto con Dani Villalona, con Papo Chefua, con Aristóteles, con Nelson y con el propio Arismendi Marcelino, eso da para toda una tarde, pero vamos a tratar de que sean lo más breve posible en ese aspecto. Empezamos con Naro y la parte de la educación. Muy bien, para hablar de educación tenemos que hablar de nuestros grandes profesores. En la primera profesora de Dajabón fue Edwige Ponserrate. Ella pertenecía al grupo Eugenio María de Hostos. En el 1886 se funda la primera escuela en Dajabón, institucionalmente, porque habían escuelas, pero esas escuelas eran informales. Luego tenemos a Casilda García Rivas, al señor Francisco Antonio Medina, pero también teníamos el polifacético profesor Emilio Batista, músico y maestro. Eso, en esos aspectos, no sé si había y cuando llegan a Dajabón las monjas españolas apostolinas, es en el Colegio de la Altagracia que se forman las primeras enfermeras de nuestro Dajabón. Y luego de ahí tenemos al colegio, ya hemos hablado aquí, el Instituto de Loyola, Colegio de los Varones. Sí. Yo soy graduado
en maestro normal primario, maestro normal superior y licenciado en educación, ciencias sociales y con varios diplomados y también especialidades en geografía de la República Dominicana. Entonces, cuando hablamos de educación, el Dajabón es uno de los pueblos que tiene más centro educativo a desarrollar. En el casco urbano, como hemos dicho, ahí está la Escuela San Martín de Porres, la Escuela Especial, que son muy pocos los pueblos que tienen escuelas de educación especial. Está Fe y Alegría, recién, no tan vieja, pero la vieja escuela es a José Ramón López. Luego surgieron el Colegio Simón Bolívar en el 1958, por ahí. 53. Bueno, la cuestión fue que fueron fundadas por doña Olga, que fue la primera profesora. Olga, doña Pepe, José Camejo, Telma Tolentino, fueron profesores de muchos años que fundaron el liceo secundario. Y Cuando, Guga también. No, doña Guga. no, Guga viene De primaria. Repíteme eso, profesora. Esperanza Simón. La fundadora del liceo. Profesora. Esperanza Simón. José Camejo. Cuando era el liceo antes. Ese era el liceo que era semioficial. El viejo. En el Partido Dominicano. No, después, antes. Ese liceo se fundó, creo que Crípulo vivió en esa casa. Sí, la Casa Amarilla. Era una casa, una de las casas grandes que eran de los Sí, Bullos. la Casa Ahí Amarilla. vivió doña Irene. Oiga, y nosotros vivíamos al lado de ese liceo. Recuerdo cuando se inauguró, había un hijo de un embajador haitiano que declamó una poesía negroide. Me acuerdo, yo estaba debajo de una mata de almendra jugando con un palito y recuerdo que él declamó: ese maldito moquite me quiere picar. Lo recuerdo como ahora. Ahí estaban José Camejo, Esperanza Simón, que es doña Pepe, Olga Esteve, Telma Tolentino, que Telma fue esposa de un señor apellido Brito, Nando Brito, hermano de Chede y Papo, que eran hijos de doña Nena. La partera. Sí. Muy bien. Ese señor. Entonces, luego en Dajabón surgió la Universidad Central del Este, que preparó a muchos profesionales, y luego que quisieron fusionarla con Montecristi, porque se presentó una crisis en Montecristi. Entonces el encargado de los centros de la Central del Este era de Montecristi y mejor prefirió quitar a Dajabón, y de ahí la mayoría, bueno, seguimos. Yo seguí estudiando en Santiago Rodríguez y en el Valverde Mao. Terminé. Y luego entré en el 1998, llegó UTESA. Y que ha sido dado un fuente de profesionales, porque su labor vino mientras yo luchaba para que a suplir, mientras yo luchaba para que se instalara un centro de la Universidad Autónoma, no se pudo. Bueno, yo dije, no, ok. Tuve la oportunidad que me han dado allí en UTESA. Duré 33 años. Yo di clase en Clavellina, en la José Ramón López, en el Liceo Nocturno, en el Liceo Matutino, Manuel Arturo Machado. Desde ahí, la educación de Dajabón, nuestros maestros, eran verdaderamente y son héroes, porque esa formación de enseñanza-aprendizaje
es loable, es preocupante. Tuvimos algunos maestros antipedagógicos que no tenían didáctica para... Maestro malo. Sí, por ejemplo, yo me topé con un profesor que yo nunca le pude pasar ni la física ni la química, pero el Chino Camejo, tenía esa manera didáctica y yo un día desafié a ese profesor, le dije, tira como usted quiera tirar, porque era por analítico, si se le quedaba la materia, era por analítico, y le dije yo, y nos dieron todos los analíticos, digo, tire como usted quiera. Había un grupo de estudiantes también, de 40 estudiantes apenas pasaban 2. Era una manera muy, era su orgullo. Pero habían otros maestros y maestras que tenían ese dinamismo, especialmente esos Camejos. Llámese Doña Guga, Melba Camejo, todos tenían esa suavidad, esa manera de enseñar. Doña Gayetana, Esperancita, como le decíamos también. Mi hijo Don Fister tenía su forma didáctica. Y yo creo que Dajabón, en cuanto a educación o a centros educativos, está muy bien diseñado. Ahora llegó un nuevo centro, que son los Somacos, que ahí era que van a instalar la Universidad Autónoma, pero no se puede, porque hay ciertas reglas que ellos no lo aceptaron, y van a dar clases en el Liceo Carmen Digna Evangelista y en el Liceo Manuel Arturo Machado, pero es un subcentro de Babel de Mao. Es decir, que el Mao es que va a nombrar los profesores y va a bajar con los profesores a Dajabón. Bien, los profesionales en la educación en Dajabón, pero eso es la estructura de nuestra universidad. La educación en este problema de pandemia, no es verdad que los niños aprenden mucho. Yo no estoy de acuerdo con que se dé por que sean virtuales, porque la educación es sistemática y es también interactiva. Y que caramba, en Haití lo están dando presencial y no hemos visto ninguna información, a pesar que allá no hay datos, aparezcan, no trasciende datos estadísticos de cómo andan. Pero de todas maneras, hace falta un enfoque sobre los padres de familia que se están descuidando, que dan más importancia de un celular que a un libro. El libro enseña bien, está bien que los celulares te informan, te mantienen, pero hay niños y niñas que ya no les importa lo de educación. Ellos si aprendieron, si no, y los papás a veces, porque también hay padres que no saben manejar eso, porque hay padres que a veces se sienten totalmente desplazados. Ahora bien, el sindicato de maestros y maestras, llamada ADP, en gracias a Carmen Digna Evangelista, que fue la anfitriona, luchó hasta de silla por la mejoría de educación. Luego nosotros le seguimos. Habían varias corrientes. Había una corriente que era la corriente Eladio Peña de la Rosa, que dirige ahora Rafael Santos a Indotel. Y Rafael, sí, a Infotec. Y Rafael Santos tiene, esos sindicalistas también estaban entregados en ese Sergio Guerrero, y totalmente es uno de los sindicatos que se han podido mantener, porque los otros sindicatos ya son sindicatos amarillos. Ojalá que la ADP no se parta. No amarillo la ADP. Bueno, todavía está como un chin verde.
Hay muchos que no quieren la clase, presencial, otros sí quieren la clase presencial, pero no hay ese amor que había antes entre educadores, estudiantes y padres. No hay ese interés. Eso es lo que quiero manifestar. Yo tengo la oportunidad de dar clase en UTESA y yo veo que los estudiantes, usted le pone la tarea y están ajenos, se ponen lejos, profesores, pero ¿quién es fundador de la República? Le pongo 3 alternativas: Toussaint Louverture, Jacobo de Salinas y Juan Pablo Duarte, o ninguna de las anteriores. La mayoría me ponían ninguna de las anteriores porque no quieren leer. Y que no investigan. No, y siempre tengo este concepto: quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Eso es un principio de Mao Zedong. Se necesita una escuela más abierta, más democrática. Ahora mismo nombraron una serie de personas que ni manejan la computadora, pero están como secretarios, están también por cierta influencia, no por política, sino por influencia personal. Que hay eso nos está haciendo mucho daño. Sí. Los que se fueron también tenían una influencia. Los mejores profesores de matemática, de lengua española, se lo llevaron para el distrito y no lo dejaron en la escuela. Hay que hablar que está viva, que es nuestra Altagracia Árbal, Lindita. Es un verdadero ejemplo de educación, oye, que yo creo que creo que es la más vieja que Esperanza Simo está todavía viva, de Doña Pepe. Mariano, perdón, también hay que recordar que la escuela José Ramón López trabajaba el día entero. Sí. Mañana, tarde y noche. No, ellos siguen trabajando. No, pero uno estaba en un curso y uno iba por la mañana y en la tarde. No. Eso era 2 tandas. Eso era 3 tandas. Los profesores nocturnos. Por ejemplo, don Fister daba clases en las 3 tandas. Sí. Y en las vacaciones él daba clases. Eso era tiempo completo. Pero Dajabón siempre la gente se preocupó, aunque sea por hacer el 8º curso, que era a que se llegaba. Sí. Que estaba la mamá de Mayún, daba clase, ¿cómo era que le llamaban? Escuela... Sí, escuela nocturna. Escuela nocturna, creo. Sí, habían varias personas para adultos. Sí, que eran adultos, o sea, los jóvenes que tenían más de 18 años no podían estar en la escuela de la mañana ni en la tarde. Y uno de los asuntos bien grandes que le pasó a Dajabón fue que eliminaron el liceo nocturno. No hay liceo nocturno en Dajabón. Totalmente. Y le metieron ahora el prepara. Y 2 años para hacerse bachiller. Prepara un desorden. Entonces yo dije, bueno, a cerrar el liceo nocturno, que tenía 800 estudiantes. Y luego lo desbarataron, le pusieron a fines. Bueno, y las escuelas radiofónicas tienen un papel también muy importante. Siempre lo han tenido. Sí, han tenido un papel. ¿Están activos todavía? Sí, están activos. Santa María. Siempre lo han tenido. Sí. Así que, por ahora, a su orden, cualquier pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta, chicos. Me gustaría tener una pequeña intervención en cuanto a la educación, porque tengo una preocupación. Ok, adelante, Chino. Tengo una preocupación grande en cuanto a la educación del musical. Y no es a nivel de Dajabón, es a nivel nacional. Yo vengo aquí y recorro el país completo.
voy a San Cristóbal, la capital, Baní, bueno, siendo casi, yo recorro prácticamente la mitad del país. Y es penoso que hoy en día no hay un solo maestro de música, a excepción de algunos de Santiago Rodríguez, de Mao, que estén formando músicos. Los muchachos están tocando de oído. Lo que ellos oyen lo tratan de imitar en los instrumentos. No están leyendo música. Y eso es culpa de los gobernantes y la ramificación que han hecho. Han puesto la música, la han puesto en cultura. Pero ¿qué pasa? Que en cultura, los dirigentes de cultura no son músicos. Han puesto entonces en educación musical, han puesto muchachos jóvenes que necesitan ellos aprender. Entonces lo que le transmiten a los niños es prácticamente nada. Porque lo que le están dando clase a esos niños necesitan que le den clase a ellos. Y eso es un desastre que hay en el país a nivel nacional. Yo tengo una serie como de algunos 30 arreglos musicales y composiciones y se las he puesto a diferentes bandas y diferentes músicos que supuestamente son músicos porque andan tocando por ahí y le dan 2.000 pesos. Entonces cuando tú le pones algo que ellos nunca han oído, es como ponerle algo a un ciego. Y es lastimoso porque los ayuntamientos no le dan apoyo a sus comunidades en cuanto a música, porque dependen o de cultura o de la Secretaría de Educación, que nombra personas que no están capacitados. Es una cosa que ustedes que viven aquí, les sugiero que le tengan la vista puesta en eso. El mismo ejemplo de Dajabón. Sí. ¿Qué hay en Dajabón? Antes, cuando yo era muchacho, había una banda juvenil y una banda de adultos. Todos leían música. Y tú le ponías un papel de música que venía de Polonia y la tocaban. Ahora no. Ahora, cuando yo voy a hacer una grabación, llamo a unos músicos, entonces me dicen, hágame un audio. Oye, que le haga un audio para ellos aprendérselo. Y después, esa es la llamada voz guía. No, es que yo coja el score de la música, de todos los instrumentos, y yo se lo grabe con un teclado. Un teclado. Entonces ellos lo escuchan y se lo aprenden de memoria. Entonces lo malinterpretan porque el teclado no tiene sonidos reales. El teclado es una trompeta que hace el teclado hace y ya eso, así ellos aprenden a imitar esos malos sonidos. Y eso es una cosa que da lástima. Falta de educación musical. Sí, porque el gobierno no se ha ocupado de eso, ni los municipios le han dado apoyo a esas cosas. ¿Tú entiendes? Antes las academias de música eran municipales. Vino el inteligentísimo de Balaguer y las eliminó todas. Fue Balaguer que eliminó la academia de música. Entonces vinieron el partido de turno que gobernó por mucho tiempo, PLD. Entonces lo pusieron eso a cultura. Entonces tú no puedes poner eso a cultura. Eso tiene que quedarse en el sistema educacional de la nación. Porque en todos los países el sistema educacional de la nación da clases de música en la escuela. Cuando Trujillo daban clases de música, como yo le dije a ustedes. ¿Quién eran los maestros? Gente que Trujillo mandó a educarse en el exterior. Y eso, esa es la intervención que quería hacer. Discúlpenme. Gracias, Chino, por ese importante aporte. El Chino es una escuela. Es un libro abierto. Bueno. Un aporte rápido que se quedó. En Dajabón hubo un preescolar en los años 66 por ahí, que lo dirigía una de las Camejos, lo que no recuerdo, y funcionaba frente a Escoto, Quirino Escoto. Quirino, que vivía ahí en la
En la Duarte, creo que en la misma Duarte. Cerca del hospital. Exacto, por ahí había un preescolar que lo dirigía una de la Melba Camejo. Melba Camejo. Gracias, Rudito. Le pedí a Arismendi que viniera para que en 4 minutos nos pueda presentar una panorámica o una imagen de la autoridad moral, el liderazgo moral de nuestro maestro de aquellos tiempos, el vínculo de esos maestros nuestros con la familia y directamente con los estudiantes. Sí, saludo de nuevo. Antes de eso quiero precisar algo. En el año 1978-1979 se dio una migración de población estudiantil hacia la UAS grande. Mi matrícula en la UAS es 794872. La gente de mi época sabe su matrícula y no se le olvida. Yo averigüé cuántos estudiantes tenía la UAS anterior a yo llegar, que yo llegué en el 79. Y me dijeron que era una población que no llegaba a 20,000. Y cuando yo llegué, pasó de 60, un incremento de más de un 200%, ¿verdad? Pero le quiero significar que de los compañeros míos que nos hicimos bachiller en matemáticas, salvo excepciones, la generalidad fue a la universidad. La población estudiantil de Dajabón ha tenido mucho interés en su superación, es lo que quiero puntualizar. Y de esa población que fuimos a la UAS, estimo que el 50% de ellos hoy somos profesionales. Pero eso tiene algo que ver también con lo que dice Alfonso Torres. Había para esa época unos profesores que no solamente eran profesores, sino que eran nuestros tutores y nos daban seguimiento incluso fuera de las aulas. Había una confraternidad y que esos profesores que por honra y por respeto debo de mencionar algunos de la gente que nos dieron clase: la profesora Lindita, la profesora Carmencita Suero Ochola, la profesora Cayetana Álvarez, la profesora Carmen Jiménez. Esa gente eran para nosotros no solamente profesoras, sino como madres. E incluso, saben, alguna de la gente que me está oyendo en este momento y de los que están acá, saben que aún estando en la universidad teníamos que rendirle cuenta. Nos daban seguimiento más allá. Y eso ayudaba a que usted tuviera que hacer un esfuerzo. Esa gente tenía sobre nosotros, sobre la gente de mi generación, una gran autoridad moral. Tenía una gran autoridad moral sobre nosotros. Y eso fue de gran impulso para la generación de nosotros. Y nos ayudó también a mantenernos de manera cohesionada. Es cuanto. No puedo dejar de mencionar esa compenetración que había, y también de los profesores con nuestros padres. Le voy a hacer una anécdota breve. Yo era un muchacho medio travieso con mi hermano de generación,
Alejandro Salcedo, Buchú. Y la profesora Amantina y la profesora Cayetana Álvarez se reunieron con doña Rosita y doña Antonia Marcelino, explicándole sobre algunas travesuras que cometían esos muchachos. Y no era, eso era de noche, cuando andábamos, no sé cómo esa señora averiguaban dónde nosotros visitábamos, que no eran lugares muy sanos, Y entonces, ellas nos daban seguimiento y se reunieron con nuestras respectivas madres, para llevarle a ustedes esa idea de cómo eran las cosas en aquellos momentos. Y por eso nosotros hoy tenemos que agradecer nuestra formación a esa cultura que había, esa compenetración y a esa gran responsabilidad que tenían esos profesores y profesoras con nosotros. Gracias, Arismendi. Arismendi y yo hicimos el primero de bachillerato juntos, primero D. Y en esa aula y en todas las aulas, en el Liceo Manuel Arturo Machado, habían unos gabinetes o armarios al fondo de cada aula. En una ocasión yo me senté en el armario en un receso, entre una materia y la otra, entró Carmen Evangelista al aula y yo le estaba dando con los jarretes al armario. Talones, señor. Los talones, gracias, papá. Y Carmen me llamó la atención, pero de una forma tan sutil, tan de maestra, que me dijo que eso era de todo, porque era del Estado, era de la sociedad, y que después de nosotros vendrían otros muchachos que necesitaban estudiar, que debíamos cuidarlo. Nunca más yo volví a cometer una cosa como esa y a ser un defensor de los espacios que son colectivos. Carmen Evangelista se le veía como una profesora dura, educaba, enseñaba, era recta, pero tenía una rectitud con amor. Entonces, esa es la enseñanza que trasciende. Bueno, gracias, Arismendi, que me puede ir. Quiero que Villalona pase por acá. No. Dajabón, hemos visto en el transcurso de las conversaciones, el Papo Chefo, el tiempo se nos va poniendo en contra. Y eso que hemos visto en el liceo, en los clubes, la política, la calidad de nuestros muchachos, eso llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en el movimiento estudiantil en la UAS, esa calidad de nuestros jóvenes se manifestó en los diferentes grupos estudiantiles. Y allí tuvimos de los mejores dirigentes del país que compartieron espacio en aquellos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvimos de los mejores estudiantes, de los mejores dirigentes, y vale mencionar a Cadino, a Jesús Félix, a Villalona, Papo Chefo, a Nelson Esteves, a Aristóteles Poncerrate, y una cantidad enorme que yo no lo recuerdo o no tengo por qué recordarlo. Para eso está Dani Villalona en 8 minutos, tiene una intervención, luego Papo Chefo en 6 minutos, y luego Nelson y Aristóteles 4 minutos, para que complementen lo que se le puede quedar a Villalona o a Papo Chefo. Alfonso Torres y al equipo que organizó este evento, que tal como lo expresó en sus objetivos, va a continuar, ya sea de manera física o de manera virtual, porque los dajaboneros están en todas partes del país, en todas partes del mundo, y de alguna manera esta nueva tecnología también nos permite llegar hacia ellos, ¿no? Y de alguna forma entonces va a tener que hacerse una combinación dual, presencia física en la misma municipio de Dajabón, Santiago, las otras provincias, pero también la diáspora. Aquí está Luis, que representa la diáspora, y eso es inmenso, ¿no? Pero creo que la iniciativa que ha tomado Alfonso nos ayuda en eso. Bueno, previamente al asunto de aquí de Santo Domingo, la ventaja de este diálogo es que tú dominas una información y la completa, eso es lo importante, porque hay cosas aquí que se han mencionado,
por Nelson, por Papo, por Monserrate, Marcelino, FIFA y los demás, ¿no? Que uno la va completando. Entonces esa es la parte que yo he dicho, que tenemos una obligación nosotros en esa misma línea, ¿no? De rescate, de solidaridad, de autoridad preocupada, de jóvenes preocupados en el entonces y hoy, aun cuando estemos ya yendo, ¿no? Tenemos que dejarle esa herencia, esa que habla Marcelino, de esa solidaridad moral, de la que habló el Chino, de nuestros viejos, ¿no? De nuestros padres, cómo se congregaban y hasta dónde ninguno de ellos pisó un día un palacio de policía, un destacamento. O sea, es algo que tiene un gran valor que todavía desde el punto de vista sociológico no lo hemos analizado, pero mire cómo se extiende y cómo se expande. Quería decir, previo a entrar ya entonces en materia por los 8 minutos que me dice Alfonso, correcto, que para que se agregue, en la parte de cultural, en la parte de los cines que había, hay que mencionar para que se agregue, porque todo esto lo están escuchando otros y van a tener que hacer complementos. Después del cine de la malaria, frente al Partido Dominicano, que ahí veíamos las películas, ¿no? De Tuni. Sí. Hay un cine que hay que anotar. Hay un cine que era de tabla, sí, y nosotros veíamos cuando niños por debajo de esa tabla, allá abajo en el suelo, la película. Y ese otro cine estuvo frente a Didí, al lado de Papaya. Lo trajo un señor que se llama Juan, que era alto, y luego se casó con una hermana de Los Perdomos, con una de las enfermeras, creo, de Los Perdomos, de Inés Perdomo, que vivían por allá cerca de la Eusebita. Entonces ahí había un cine. Después de la experiencia de ese cine movible, se estableció fijamente ese movible. Todavía el Soraya y los otros no habían existido. Lanzo ese dato para que en el momento de completar esa historia, por lo menos se dé. La otra parte que quiero completar... ¿Por qué no cuenta la matemática? Pero la TUEI también estaba antes. La matemática No, porque ya esa fue posterior. Ahora, el otro dato que quería aportar, se ha hablado de cultura, pero primero, y Naro de esto lo conoce, se fundó en Dajabón una casa recreativa, no propiamente ya club cultural. Esa casa recreativa que era de deporte de mesa, estuvo ahí frente al parque, al lado del ayuntamiento, que en esa casa grande que está ahí todavía, el casón eso, que no sé de quién son los dueños. Juventud. Sí, eso se abrió ahí por la Iglesia Católica, los padres, no recuerdo si fue el padre Zaragoza, que estuvo precedido por los miércoles de la juventud. Es decir, cuando nosotros éramos niños íbamos al miércoles de la juventud. Ayer fui donde yo vi que cantó Angelita Carrasco, una serie de gente que iban a cantar, Nelson. Pero perdón, los miércoles de juventud fue mucho después. Sí, mucho. Porque en esa época era Jando, mi hermano, varón, que jugaban damas, sí. Paché. Pero yo lo menciono para que en la historia se recoja como antecedente esa parte, ¿no? Igualmente esa casa que yo digo, que es la casa Naro, de deporte de mesa, le llamábamos. Ahí era que por primera vez una bola de ping-pong y unos jueguitos que eran como de acero, no sé, una bolita de acero que había que darle con un palito más fuerte. O sea, mucho deporte ahí y controlaban toda esa situación. Entonces yo creo que esa parte hay que agregarle. En la parte de escolar, yo fui un activista en el ámbito, diríamos, deportivo, de voleibol y béisbol, ¿no? Voleibol y béisbol nunca tuve actividad externa. Y en ese caso formamos parte de muchos profesores de cultura física, algunos de jaboneros, otros que fueron, que no recuerdo los nombres, pero que habrá que agregarlo. Exactamente, dice Papo. Y ahí hubo intercambio con el Colegio de la Altagracia, etcétera, etcétera. Y esa parte es importante también recogerla cuando se vaya a completar la historia en el ámbito de ese deporte, del voleibol, ¿no? Y del play, a nivel de béisbol. Nosotros teníamos un problema en la escuela y es que no había play, las escuelas no la construían con play. De antes apenas era una canchita que había y uno abría, si había un solar,
un pedazo, como lo abríamos allá cerca de Fabián, que había un pedazo y hacíamos un play, y de ahí uno bateaba y pegaba la pelota allá en el club en Sueños Saboneros, y ahí terminaba el recreo. Pero no había play para nosotros. Cuando íbamos allá, ya lo tenían ocupado todos los grandes, las ligas grandes, eso. Entonces se creó en ese momento, y es bueno recordarlo, un play para jóvenes, de la juventud, adolescentes, no, para poder practicar, que fue detrás del cementerio municipal, donde vivían los Tapia, por ahí atrás. Que ahí era con los campechitos y una serie de muchachos muy valiosos, que se fundó ese play. Entonces esa parte también habrá que agregarla, porque casi siempre, ahora hay más play, pero solamente en el play que está ahí en el barrio, mejoramiento social, que yo siempre he visto, no, en esa parte. Bueno, quería solamente hacer ese aporte para cuando se completen todos estos datos. No, yo, de la Escuela José Ramón López, que me inclinó al movimiento estudiantil, tengo que decirlo, que me sorprendió porque que me engañaban, porque yo era como puedo, no sé, un día, una noche, Fernando Corona y el hermano Freddy Corona, el hijo de Cheche Corona, que trabajaba ahí, que fue juez de paz en el Palacio de Justicia, convocaban a uno de noche, en la tardecita, y a quemar goma. Y ahí yo no sé, porque yo, como yo era inquieto y me movía mucho, y ahí comencé a ver el ABC de algunas cosas que yo me explicaba. Luego de eso no lo desarrollé tanto en Dajabón, sino que posteriormente me ocupé de desarrollar algunas actividades culturales a nivel de actividades del día de Juan Pablo Duarte y algunas otras actividades el 27 de febrero, que hacíamos actos dentro de la escuela, ¿no? Y dentro del liceo. Y a eso era que yo participaba, casi siempre yo tenía un turno ahí, escribía algo, siempre escribía algo de Duarte, o hacíamos un acróstico, ¿no? En nombre de Duarte, y participaba en eso. Pero resulta, y viene a ser, que yo salí de Dajabón en los años 74 y 75. Yo, cuando pasamos el liceo de Partido Dominicano, de la escuela, luego fui al Arturo Machado, yo nada más hice los dos primeros cursos, primero y segundo. Y luego entonces emigré para Santo Domingo. Vine en el famoso camión de Juanito Mejía. Tal vez algunos no lo conocen, es el único camión, en ese cargaba de todo, y en ese camión vine yo en una bola con mi maletica, y me desmonté aquí una tía mía que me abrió los brazos. Aquí terminé en el Rodríguez Osquillo, que ahí donde está el Instituto de Señoritas, Salomé Ureña, en la Padre Villini, y ahí concluí mi bachillerato, y luego entró como el 76, 77 a la UAS, esa es mi matrícula, que alguien decía que uno no se lo olvida, 76, 77, y en eso me involucro, 84, 12, 35, sí. Me involucro a las actividades de la UAS, de movimiento igualmente secundario, que era el movimiento estudiantil secundario era muy activo a nivel nacional, porque había una estructura en eso, que se trabajaba, todos los grupos estudiantiles participaban a nivel nacional, viajábamos todos los representantes, siempre con una orientación de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que tenía su centro de acción dentro de la UAS, en las reclamaciones que se hacían por el 5% para la universidad y otras reivindicaciones estudiantiles. Y entonces ahí nos vinculamos. ¿Quién me adiestra otra vez dentro de la UAS? Bernardino Contreras, Cadino, me capta y entonces me da los primeros instrucciones políticas, y entonces yo ahí entro a ser miembro de la Fuerza Juvenil por el Socialismo, que es una apéndice juvenil del Partido Comunista Dominicano, PCD, y entonces Cadino me capta ahí, en las reuniones que hacíamos, discutíamos cuestiones ideológicas, educativas, teoría de Marx, de Lenin, y entonces ahí me integro a ser activo de la Fuerza Juvenil por el Socialismo, y naturalmente toda esta historia que narra Papo Nelson se traslada a la UAS, y todos los grupos estudiantiles tienen presencia dentro del aspecto plural y democrático de la estructura organizativa de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y entonces comenzamos con nuestros pininos. Entonces surge aquí, ya antes de eso hay que darle la gloria, cómo continuamos, esos aspectos que dice Marcelino,
fíjense, todavía estamos aquí, pero traemos esa parte humana, de solidaridad, porque aquí comenzamos y nos encontramos con un comité gestor en la capital, que era un comité de ausentes, que hay que darle la gloria en ese entonces a Chelín, a Pilín Burgos, el hermano el hijo de doña Gladys, que fue nuestra profesora. No sé si FAO participó en eso. En fin, un grupo de ellos tres. No, pero eso es a nivel de autoridad. Estoy viendo de grupo de gestor que se movía, que ese fue el grupo que llevó la fiesta patronal a Dajabón. Y Viloso, perdón. Viloso, wow, Viloso, excelente persona. Esas tres personas, no sé otros, son los que se constituyen en comité gestor de dajaboneros ausentes aquí. Y son los que programan, diríamos, después del 65 o algo, 68, 69, 70, todas esas fiestas patronales que se iban a Dajabón y todos esos combos. Ahí fue que Jody Ventura, todo eso lo llevaban ellos en esas actividades programadas. Y ellos fueron los gestores de eso. Lamentablemente se nos mueren todos. Ellos no llevaban esos combos ni nada. Eso lo hacíamos nosotras por el pueblo. ¿Por él? Eso era vía la ciudad. Sí, ellos traían, por ejemplo, un coro, poesía coreana, cosas así, pero nosotros teníamos un comité que nos encargábamos de conseguir vía Bermúdez, Montecarlo. Recuerdo los caballeros Montecarlos. No, estoy de acuerdo con lo que tú has señalado. Lo que quería decir ellos era la coordinación del brazo externo. Ellos coordinaban para buscar todos los dajaboneros para que asistieran. Claro. Lo que quería decir era eso, que ellos coordinaban con el comité central, diríamos ya de Dajabón, como se hace en todos los años, ¿no? Y se coordina. Pero lo que quiero destacar era el papel que ellos jugaban aquí, conocedores de eso y el movimiento que tenían. Luego de eso, entonces, a nivel de los estudiantes, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, hay que dar la gloria que encontramos nosotros, esa herencia. Bernardino, el Cicadino, Puro Blanco, Rafaela Blanco, Otto López, Rubio Santos, Don Dindo. No, es que es de otra generación. Estoy hablando de la que encontramos nosotros, estoy situándome 76, 77 para abajo, no. Y en ese caso, ellos fueron los primeros, lo encontramos organizada. Esa asociación de ese entonces no era la asociación de dajaboneros, de estudiantes universitarios, era una asociación de la provincia de Dajabón. Entonces ahí estaba. No, ya no es dajabonero ausente. Estoy hablando de ya ese movimiento de Pilín era de dajaboneros ausentes que se constituyó después en ADA, más adelante, ¿no? Sí, pero lo que yo estoy diciendo es ese equipo de ellos que organizó la Asociación de Estudiantes de la provincia de Dajabón. Cuando hablo de la provincia era que estaba Partido, estaba López Cabrera, Restauración integrado ahí, jóvenes de ellos integrados, es decir, no era un protagonismo de Dajabón. Entonces, eso tuvo la ventaja que permitió el mismo elemento de solidaridad. Jóvenes que querían venir a estudiar, no tenían con qué estudiar, en términos económicos hubo que abrir casas de estudiantes aquí, buscar subvenciones por toda parte, y eso lo iniciaron ellos, y lo continuamos nosotros, y todavía se continúa en ese marco de ayuda y de solidaridad como gesto humano, pero lo iniciaron ellos en eso. Entonces luego, en la parte del 77, 78, entramos un grupo, entre ellos está... no recuerdo ahora, pero estaba Santiaguito, estaba Chío, Caperuza, y entonces pasamos a ocuparlo. Yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios varios periodos, igualmente luego que ADA también tuvo elecciones, que tuvo ahí Don Miolán, Don Niño Rivas ayudó mucho a la asociación, a ADA y otras personas. Entonces yo fui miembro también, yo fui presidente 2 veces de ADA en ese entonces, y ese periodo nos llevó a tal punto de que yo después di paso a otros. Ahí vinieron, no sé si fue Nelson, Papo, Goro, José Dolores, en fin, vino otro grupo más que entró después de esa época a la universidad, y entonces se encargaron de continuar, pero siempre era la misma situación que llevábamos a cabo en la universidad. En el caso particular, que no quiero hacer, entonces yo fui secretario general de la Fuerza Juvenil del Socialismo, representé en la Federación de Estudiantes, en el Comité Ejecutivo, igual que lo hizo Jesús Félix por Felabel,
en ese entonces, cuando Lenchi, cuando Manuel Salazar, y formamos parte de esa estructura. Formando esa parte de esa estructura, sí, formando parte de esa estructura, que es lo que decía Papo, entonces con ese espíritu así, expansivo, fundamos lo que fue la asociación de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Línea Noroeste, que entonces abarcaba las 4 provincias: Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi. El bloque norte 3. Bueno, el Papo tiene una Nicolás era el presidente del bloque. Luego Nicolás se constituyó y se iba rotando, porque se iban rotando, y otro muchacho de Navarrete muy bueno también, Diony creo que se llamaba, muy bueno Diony, sí, y otro de Montecristi, un chiquito también. Entonces ¿No era apellido Mesa? No recuerdo de él. Bueno, al fin y al cabo lo que quiero darle el espíritu, para que ustedes vean que no era solamente un espíritu, era amplio, integrador, y cómo eso se trabajó. ¿En qué impactaba eso? Bueno, como decía FIFA, en las fiestas patronales, en los programas culturales, en brigadas médicas que uno llevaba, etcétera, etcétera, en las limitaciones que tenía nuestro pueblo, pero fundamentalmente porque en ese entonces no había ninguna universidad en Dajabón, no había nada de eso, de que UTESA ni ninguna, eso no había nada. Entonces los jóvenes o se quedaban allá dando vueltas o venían a estudiar, y ese fue el canal de luz en términos de civilización de la educación superior, que la mayoría de los jóvenes que no podían, otros lo hacían por su propio peculio, pero la mayoría se integraron. La mayoría de nosotros estuvimos en esa casa de estudiantes, independientemente que yo estaba aquí y vine donde una tía mía de temprano, y siempre estudié apoyado por la tía mía, la hermana de mi mamá, aquí en Santo Domingo. Pero la mayoría de esos jóvenes eran ese interés, se viajaba a Dajabón, etcétera, se buscaba guineo, plátano, arroz, se distribuían los servicios, no había distinción de género, si había que planchar, si había que lavar, si había que fregar, no importa hombre, había un horario colgado así en esas casas, ahí, y había que hacerlo, y si no, disciplinariamente se les sancionaba, pero nunca casi se llegó a esos aspectos represivos en esa dirección. Entonces, ese fue el tiempo que se ocupó de eso, todos participamos. La buena información que hay que dar, que es la que se reclamó, la que se resaltó aquí, que eran unos grupos estudiantiles diferentes, teníamos diferencias ideológicas muchas veces, pero siempre compartíamos un elemento común. Siempre Dajabón estaba dentro de nuestro proyecto, ¿no? Dentro de nuestra colaboración, de echarlo hacia adelante en esa dirección. Simplemente, Alfonso me dijo que se me acabó el tiempo y dejo estas ideas aquí para que los demás por lo menos las puedan completar. Gracias. Adelante, Papo Chefe. Que todos les escuchemos y que no estemos con un vaso, ni hablando, ni cuchicheando. La cosa que él hace cuando otro habla. Pero cuando él habla ahora, él no quiere que nadie haga esa cosa. Yo tengo el vaso aquí para eso. Lo que pasa es que la monotonía hay que romperla. Yo lo respondo ahora. Hablar del movimiento estudiantil es una historia. Está muy cerca. Nosotros nos iniciamos en la escuela José Ramón López, justo en quinto curso, cuando Melba sustituía a África y África sustituía a José Camejo, su hermano. Ahí fundamos, junto con un grupo, Nelson, Neno Caifá, José el de Lala, Yamil, un grupo, formamos el FEFLAS en ese momento. Ya posterior al asesinato de Henry, que fue una motivación para que la rebeldía aflorara. Estuvimos en la escuela José Ramón López, luego hubo una crisis, creo que como en el 73, 72, no mentira, 70, que eran demasiados estudiantes. Ese éxodo que hubo en la UAS de 76 al 78, 79, también tuvo un crecimiento en el 70 por ahí, porque era una sola sección que había en la escuela José Ramón López, un solo quinto. Escúchame, tengo que ausentarme porque tengo una persona que va para el este del país, me está
haciendo inclinación. Entonces es el vehículo Me mío. saluda María Estela. Ya te sabes, cuídese. Hermano. Nos vemos la Un próxima. placer. Ella debió entrar aquí. Sí, es que... Entonces había un quinto, un sexto, y luego tuvimos que nos quedamos muchos estudiantes fuera. Entonces la Cámara de Comercio se puso un sexto, recuerdo, dirigido por Briselda, y donde estaba el liceo originalmente se puso un séptimo. Un cuarto también. Correcto, porque hubo una masificación estudiantil en los años 60 y pico, final de los 60 y principios de los 70, que fue la consecuencia de la migración a la universidad. En Dajabón, en la inauguración del liceo, ahí seguimos activos en el movimiento estudiantil, con muchos problemas con el director Ciricio Colón, porque era una época muy fogosa, una época muy caliente para el movimiento estudiantil. Luego yo era parte del Comité Regional Norte, del FEFLAS. Luego participamos Alfonso, tú que publicas alguna foto, yo estoy ahí, en la Asamblea Nacional donde se dividió el FEFLAS. Los faciosos, que éramos nosotros, y los legalistas, que era el grupo de Radamés Abreu, Fernandito Peña y compañía. Ahí participé en la Asamblea Nacional, decretando la división, y en el Congreso constitutivo del Frente Estudiantil de Liberación Amiga Abel, que participó Aristóteles, Chachago, Chachago Carrasco, que no lo hemos mencionado, José Dolores Rodríguez, Nelson Esteve y yo. Ay, Jesús. Eso fue la comisión del Congreso. Pero la asamblea previo a eso, en el 75, 76, yo participé como representante casi de la línea noroeste. Éramos pocos. Yo estuve ahí en Valverde Mao. No, en la capital. La de la capital. Para mí fue medicina. Ahí éramos pocos. Juan Ignacio Epayá de Moca. Eran 30 nada más. De Santiago estaba Manuel Liriano, Gilberto Cerulle, yo tengo una foto Víctor González, y decretamos que había que formar un grupo estudiantil diferente y formamos el Frente Estudiantil de Liberación Amiga Abel ya en 1977 en septiembre. Ahí éramos, luego ingresamos a la universidad. Cuando ingresamos a la universidad, el grupo estudiantil FEFLA era fuerte en la secundaria, pero en la universidad éramos como 25. Como 25 éramos más o menos cuando llegamos. Luego llegó el grupo de Santiago, llegó Aristóteles, llegó Jesús, y el asunto se fortaleció. De tal manera que en 1979 se celebró las elecciones estudiantiles más concurridas que había en la UAS, en toda su historia. Y Lorenzo Vargas Ventura fue presidente de la FED, junto con Jesús, que era secretario de Finanzas, una jovencita de aquí, que era secretaria de Acta, Elena Tejada, Víctor González, que era vicepresidente, Gilberto Cerulle, que era secretario de organización, que luego recorrieron el país con nosotros, vinieron a Dajabón varias veces. Luego me incliné a estudiar veterinaria, ahí dirigí la Facultad de Ciencias Agronómicas Veterinarias, fui la Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria y el Frente Estudiantil de Liberación Amiga Abel en la facultad, y era por ende miembro de la dirección universitaria del Abel. Hay una historia que refuerza lo que Arismendi Marcelino dijo del éxodo de nosotros. La Escuela de Medicina Veterinaria, el pueblo que más tenía estudiantes veterinarios era Dajabón y después Puerto Plata. Uno de los pueblos que más veterinarios tiene en la República Dominicana es Dajabón. Es una paradoja, ¿no? Pero es una cantidad enorme de veterinarios, porque llegamos a juntarnos 15 estudiantes veterinarios en la UAS en ese tiempo. Entonces fuimos miembros del Consejo Técnico de la Facultad, de su Consejo Técnico, dirigimos la asociación por 3 periodos consecutivos de estudiantes ACMB, y aquí estamos. Luego salimos de la universidad, fuimos al sector privado, etcétera, etcétera. El movimiento estudiantil de Dajabón fue tan fuerte que en una plancha estudiantil de 7 miembros
al consejo técnico de las facultades, habíamos 3 dajaboneros en la plancha. Nelson Esteves, nosotros y Jesús Félix. Jesús Félix como candidato a la presidencia. No, porque esto está hablando del cogobierno. Del cogobierno. Estamos del cogobierno. El cogobierno. De la UAS. De la UAS, de 7 facultades. Habíamos 3 de Dajabón. Nelson a las letras, humanidades, yo a agronomía veterinaria y Jesús a jurídica. Tú podías ser presidente de la federación y ser miembro del consejo universitario. Jesús era candidato al consejo universitario. Ese es como el congreso de la UAS. Correcto. Eso era el grupo de Felabel. El grupo de Felabel. Dani no quiere abundar sobre Dani, pero Dani fue un destacado dirigente estudiantil a nivel de provincia, pero a nivel del FJS también fue un destacado dirigente. Es más, fuera de Cadino Contreras. Fuera de Cadino Contreras. Pues fue de la dirección nacional, Dani. Claro, fuera de Cadino Contreras fue el dirigente más destacado que tuvo el FJS en la universidad. No, igual que Collado. No, porque Collado a nivel ya a presidencia. No, estoy hablando de Dajabón. Collado no es de Dajabón, sí, claro. Entonces, luego vienen las embajadas, de las cuales hay que hablar. Dajabón, hay un dato muy importante que no se ha tocado aquí, es que Dajabón fue la primera provincia que fundó Asociación de Estudiantes de la provincia. Y fue el primer pueblo que tuvo casa, albergue para los estudiantes. En el Luperón. En el Luperón, con ese grupo de muchachos que mencionó Dani Villalona. ¿No fue en el Luperón? En La el Luperón. 20, la calle La 20, la 20 fue eso. La primera casa. En Villajuana. Yo no sé Villajuana. No, eso era después del parque, después del hotel presidente a la derecha. En el Luperón. Es el límite del Luperón. Ese es el Luperón, el límite. La Josefa, Josefa Abreu, algo así, esquina aquello que es después del parque. El segundo piso en la 20 que daba. No, pues no es eso. No, pues esa fue la primera porque fue en mi generación que se hizo. Okay, ¿Tú estuviste allá? No, pero que yo iba y visitaba, eso era en la 20, en un segundo piso que daba esa ¿Pero en la 20 de qué sector? Porque hay mucha 20 allá en el No, sector. Villajuana. Villajuana, Villajuana. Antes, pero que ya yo perdí la... Lo que pasa es que el grupo de dajaboneros se refugió originalmente en la casa, en la Mercedes, esquina Duarte. Una señora que vivía ahí, Doña Gladys, ahí vivía Viloso. pero esa es la Mercedes. Mercedes con Duarte. Ahí vivía un grupo como de 6 dajaboneros. Doña Gladys era que vivían ahí un grupo, ese fue ese grupo, pero después. ¿Eso es donde está la que tú dices? Y ahí surgió. Entonces se va a esa casa, fue en el año 75. Pero tú dices que en la 20 de Villa Francisca. No, de Villa. Eso es como Villajuana. Eso es como Villajuana. De Villajuana. Sí, en Villajuana. No tenía ese Entonces es más o menos lo que hemos estado planteando. Era un segundo piso, ¿verdad? No tenía ese Los estudiantes de Dajabón han sido bastante destacados en la universidad. Nada. Esto tenemos. Muy bien, aplauso. Gracias a Papo por esa intervención. Cuando estaba hablando Luis Salcedo esta mañana, decía, aquí tal cosa, como él se situaba en Dajabón. Y Papo Chefa cuando habla, dice aquí, y se está refiriendo a Dajabón. Entonces yo le decía, Luis, pero está muy Jarabacoa. Y Nelson respondió, esto es una embajada de Dajabón y esto es territorio dajabonero. Eso es el ser dajabonero y gozamos mucho y además nos engranujamos, como decimos, cuando uno habla de estas cosas. Bueno, sigo con Poncerrate. Hay muchas cosas que decir. Con relación al sector educativo, no voy a repetir, pero con la última intervención del chino me trae a colación lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a la universidad, que comenzamos a trabajar en la Federación de Estudiantes Dominicanos, yo era de la Comisión de Bienestar Estudiantil, que la dirigía Eury Cabral. Yo era el encargado del contacto con Eury Cabral no estuvo en la gestión de nosotros.
Esa fue la de Onofre Rojas. Era Faustino Collado, sí, y que yo era el encargado, porque yo era miembro del cuerpo de orden del comedor universitario, y yo era el que daba los anuncios y que le decía a la gente que llevaran los cubiertos y la bandeja al comedor y esa cuestión. Y entonces en la comisión de bienestar estudiantil con Faustino Collado me encargaron de los contactos con las asociaciones, sobre todo con las asociaciones del bloque Norte 3, que después se hizo un congreso de todos los bloques allá, se hizo en la gestión de Ramón Valerio, que hizo un congreso general allá en el aula magna de todos los bloques. Creo que fue el único congreso que se hizo de todas las asociaciones de pueblos. Y es que desde la federación se peinó el territorio, la geografía nacional, impulsando la creación de grupos artísticos y culturales en todos los liceos. Y aquí tengo varios dirigentes del FELABEL que saben que nosotros cargábamos a Lenche a dar conferencias e inmediatamente invitábamos grupos artísticos que se quedaban en contacto con los liceos para formar, y de ahí surgieron en todo el territorio nacional cientos de grupos de poesía coreada y cientos de grupos de teatro que fueron después apadrinados en las provincias por los clubes culturales y deportivos que existían en la provincia y se quedaron siendo apoyados por los clubes culturales de cada provincia. ¿Y qué es lo que ha faltado desde siempre? En esa época, los propios profesores chinos motivaban a los estudiantes no solo al deporte, sino a las áreas artísticas también. Que eso también se ha perdido. Los profesores nuestros nos motivaban. Incluso los profesores nuestros iban a las actividades que a través de los clubes, aquí tenemos varios dirigentes de los clubes que en la época de nosotros, ellos iban a nuestras actividades y las evaluaban y nos apoyaban. Ellos iban personalmente a apoyarnos, nunca nos dejaron. Allá en Dajabón se formaron, tengo que mencionar a una profesora muy querida de nosotros que nos ayudó mucho con sus creaciones, con sus poemas en el grupo de poesía coreada del Grupo Cultural Unidad y Trabajo Juvenil, que dirigíamos Papo Cabrera y yo, y que también dirigíamos el grupo de teatro en conjunto, Papo Cabrera y yo, que es Altagracia Jiménez Gacha. Nosotros llegamos a montar trabajos de Gacha, 5 poemas de Gacha, de creaciones de ella. Incluso yo me recuerdo que ella creó no lo recuerdo completo el poema, pero ella creó un poema que se llamaba Paciencia, que decía algo así como: otra vez la palabra paciencia. Se alza la respuesta para enjaularme el alma, cuando los niños ricos tenían su Nochebuena y Melchor, Gaspar y Baltasar llenaban de regalos sus canastas. Y yo me preguntaba, y mi madre me respondía: paciencia. Y después concluía: paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Paciencia no, no y no, y 1000 veces no. Me recuerdo de esos versos, de esos poemas, porque nosotros montamos varios poemas de Altagracia Jiménez Gacha, la profesora, que nos ayudó mucho con sus creaciones literarias a nosotros. Y también cuando Elvio Jiménez abandonó la dirección del grupo de poesía coreada Eunice, que estaba Celina González, Luchi García, no me recuerdo si Milagros Cordero llegó a participar. Luis me puede ayudar en eso ahí. ¿No te recuerdas? Elvio Suberví, Celina, Luchi, Pedro Alcide Morel, Papito, el difunto Carrasco. Ah, Papito Carrasco, sí. De los Simos. Urrutia sí participó, Urrutia. Esa, cuando Elvio se fue, se quedó sin dirección y Elvio me dijo: pero ya que tú estás dirigiendo el grupo de poesía coreada del Club Unidad y Trabajo Juvenil,
sigan trabajando en eso y montamos Hay un hombre tras las rejas con el grupo de poesía coreada Eunice. Ahí participó Papo, participó José Dolores Rodríguez, participó Hermógenes Andrés Cabrera, ahí. Pero hay que, y Arismendi lo recuerda, hay que decir que en la parroquia se nos apoyó mucho. El padre Guido Arteaga fundó una tuna y la tuna la puso a la disposición del Club Cultural Unidad de Trabajo Juvenil y peinamos toda la región norte, es decir, Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi, Villa Vázquez, Castañuela, presentando la tuna, dirigido por el padre Guido Arteaga. Y un orfeón. Y un orfeón, gracias maestra, y un orfeón. Ahí Puro Cándido Blanco Bueno era el que tocaba el bandoneón. José Sarí tocaba la armónica. José Seymour tocaba ahí también. Chuchi era de las voces. Esta muchacha Asunta Sosa también participó. Los Bejaranes, los dos. Lico no. Milton y Elvis. Milton y Elvis. La mascota es esta muchacha Romita Fortuna. No, Romita de Cañón. De Cañón. De la Rosa. Ah, Romita de la Rosa. Ella era la mascota. Que estaba bonito. Y eso es bueno, es bueno recordar toda esa actividad cultural e incluso ya los clubes culturales, ambos, el del Barrio Sur, como le decíamos, y el Unidad de Trabajo Juvenil, era tomado en cuenta en el comité de las fiestas patronales para que dieran opinión al respecto y para que en el programa que se iba a ejecutar en las fiestas patronales, esos dos movimientos de jóvenes, los dos clubes, el del Barrio Sur y el de ahí de la parroquia, también tenían representación en ese comité, al igual que la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEUDA, de la cual yo tuve el honor de participar en la dirección junto a Papo, a Gregorio, a Chelín, a Tomás Sosa, a Cocó, que también fue dirigente, Chío Villalona, Olgo Fernández, en fin. Porque, ¿qué pasa con esto? Es que cuando nosotros llegamos a la universidad, no solo nos integramos únicamente al... Ya, terminó. Déjame concluir, dame un minuto más. No solo nos integramos al movimiento político estudiantil universitario, sino también que muchos de nosotros nos integramos en el área cultural. En el caso mío, yo duré 17 años en el grupo de teatro UAS e incluso después fui animador cultural durante 5 años en el Centro Dominicano de Estudios de la Educación junto a José Roldán, a Manuel Jiménez y esa gente que estaban comenzando sus carreras artísticas para inicio de la década de los 90, y trabajamos codo a codo siendo animadores culturales y ellos tratando de crear una carrera artística que luego crearon y fueron bastante exitosos en la creación de sus carreras musicales. Es decir, Celina González fue miembro del grupo de poesía, destacada del grupo de poesía coreada de allá de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y trabajó también con Servio Uribe, que fue el creador de la primera poesía coreada en el país, que es Caríope, ¿verdad? Caríope, que se llama, sí. Que tiene más... Mirna fue parte de... Mirna también fue parte del grupo de poesía coreada. En fin, yo quería redondear que el éxito de esa generación no solo fue en el aspecto político, también en el aspecto cultural. Y muchos de nosotros nos quedamos siendo profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también es una vía de lograr el éxito también, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Respecto a las asociaciones estudiantiles, cuando las generaciones de ustedes se fueron a Santo Domingo, en Dajabón quedaron, bueno, porque ellos me formaron a mí, Mateito, Javier Núñez,
El boxeador. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez y Cheo. Los dos Santiago Rodríguez. Sí. ¿Qué Cheo? Nano Cheo, Figueroa. un largo, él no recuerdo. Nano Figueroa. Exacto, no, Nano se fue después. Entonces, ese grupo, me recuerdo como ahora que teníamos un grupo que nos formábamos en el local que estaba el PCD, cerca del ICO, Pejarán, por ahí. Y ahí por primera vez fue que yo empecé a escuchar del materialismo histórico con Angel y leímos a Marta Hanecker y todos esos libros. O sea, que se estaba quedando ese espacio ahí porque en esa época no estaban ustedes ninguno, pero habían unos muchachos, un relevo que no fue tan fogoso, que hicieron el trabajo. pero hicieron el trabajo. Era otra época ya. Sí, exactamente, hicieron el trabajo, o sea que es bueno destacarlos a ellos porque ellos hicieron el trabajo. Así es, gracias, Rudito. Gracias, Rudito. A propósito, Nelson, ven para acá. A propósito de ese local del PCD, ahí al lado de Diógenes Esteves, ahí me formó políticamente Crispo Tatis cuando regresó de La Habana en el 77 y nos daba clase con una extensión que pasaba de donde Diógenes y tenía un bombillo para acá y era sentado en el piso. Ahí nos formó a Mon el de Mélida, a Manuel el del 4 y a mí. Calín Cruz estuvo en los primeros momentos. Mario Torres asistió a la primera clase con Crispo y no volvió más. Porque eso está sentado en el suelo, 4 carajitos, eso no va para el poder. Y se fue para su PRD. Mario Torres nos abandonó. Luego abrimos el partido donde estaba el cine Atuey o una casa que había al lado. Y ahí tampoco teníamos donde sentarnos y Zeneida Jiménez huyó a mi prima, que es como mi segunda madre, nos regaló 5 sillas, ella y Gulli. Es una historia interesante aquella. Nelson, contigo terminamos, habíamos pautado terminar a la 1 y 2 minutos porque Poncerate me robó 9 minutos de más. Hago la propuesta ahora. Hago la propuesta ahora. Bien, porque ya el tiempo está extremadamente... Mire, cuando se va a plantear asunto de reconocimiento, es un asunto extremadamente difícil, porque ahí intervienen cosas que sí, que no merece, o que no me gusta, ese tipo de cosas. Yo voy a hacer una propuesta. Dicen los abogados que una actividad no se puede concluir si no hay un cierre. Tú te pones a hablar y habla, pero si no hay un cierre, los abogados insisten mucho en eso, hay que hacer un cierre. Entonces yo estoy planteando como cierre de esta actividad que hagamos un reconocimiento. Generalmente se le hace a una persona. Yo estoy proponiendo un grupo de personas que hagamos un reconocimiento por sus aportes a Dajabón, por su antecedente y todo ese tipo de cosas. Ya alguien lo dijo de entrada, a Naro, y no voy a fundamentar mucho en eso porque a Víctor el Barbero, ahí yo tengo alguna duda, porque quizás tenga vínculo con nosotros, pero quizás no en ese candidato. Pero Víctor murió ya. Sí, pero ahí hay vivo y hay... al Marco Toro, José Dolores Rodríguez, ha dedicado toda su vida, esté donde esté, en su vida empresarial, como académico, pero nunca se ha desvinculado del tema de Dajabón. Siempre está a la vanguardia, ahí está. Entonces, él hace mucho reconocimiento, hace mucha actividad de la persona. Entonces, se llegó la hora de que nosotros lo reconozcamos a él como un activista de los intereses y de la historia de Dajabón. Gonel Franco, un comunicador incuestionable. Nadie lo tiene como ver, nadie lo visualiza, nadie que... tú no oyes a la gente siendo honesto y diciendo Gonel una gran persona. Algunas personas siendo Gonel una referencia para nuestro pueblo en términos de seriedad y en términos de calidad. Gonel ha asumido la defensa de otros comunicadores que de alguna forma u otra se han transado y que han preferido la comodidad y la difamación a un periodismo correcto, orientador, pero no solamente Gonel hace comunicación de periodismo, sino que tiene una escuela de locutores, una escuela de periodismo, una escuela fundamentalmente específica de redacción y una escuela da curso diplomado de ortografía. De manera que si eso es locutor de noticias, si eso no es un legado,
para ser reconocido, yo estaría, honestamente, le mentiría hoy, día equivocado. Y Lindita, ya esa no hay que fundamentarla. Aquí todo el mundo conoce. Muchos dirían, bueno, sí, José Dolores, pero también está Luis Salcedo, que es de la diáspora, y más o menos tiene el mismo perfil que José Dolores Rodríguez. No, Nelson, perdón. Que sería el mismo caso. Yo no soy tanto, me gustaría, Sí. siempre he dicho, que a Marisa Carrasco se le dé un reconocimiento, porque esa trabaja con los dajaboneros, esa trabaja con los ancianos. Marisa es, yo le llamo la hormiguita, porque ella siempre, bueno, ahora mismo está ella haciendo una fiesta para un barco. Yo lo vi ahora, estaba en... porque tiene muchísimas cosas que enviar para aquí, para el país, para los sábanas, sillas de ruedas, y nadie aporta. El problema es que Estados Unidos, la gente está equivocada. Aquí una persona aporta más que en Estados Unidos. Tú allá le pides $10 a una gente y lo que te dan son 25 centavos, lo que le queda $1. Allá la gente no coopera, y ella ahora mismo está promocionando una actividad en un barco para poder enviar unas cuantas cajas que tiene, porque la gente le ofrece y no le dan nada. Y creo que ella se... Bien. ¿Cuándo es el envío? Asumir... No, ella te la llaman, ella está buscando padrinos, ha buscado algunas que la han ayudado. Lo que pasa es que ella me llamó a mí el mismo día que yo salía para acá. Okay. Por eso quiero investigar. Yo una propuesta, como te hace una propuesta, creo que ella se merece de Es un asunto muy en serio ya que hemos entrado y que creo que será la conclusión de esta actividad. Esa lista la vamos a ver, no sé si habrá tiempo o habrá un mecanismo, quizás por Zoom, que podamos ver la verdad de Alfonso, no sé, o si podamos debatirla ahora. Hoy no se puede porque nosotros vamos para acogemos la enmienda que hace Luis, él se queda afuera y entramos a Marisa. No, que Luis no tiene el estatus, el reconocimiento y la dedicación por Dajabón. Luis en todo estado y viene al país. Incluso yo recuerdo a una patronal que vino a Luis, que incluso estaba pautado para hablar ahí en el arco y no dejaron que Luis hablara. ¿Se va a morir Luis porque lo dejen hablar en Dajabón o no? No. Él se sintió mal, se cabrió, como dicen los españoles, pero un asunto de respeto a su aporte y a eso de movilizarse de Estados Unidos, de venir. Luis no habló ahí, hablaron otra gente. Eso creó algún escaseo que no viene al caso, pero a Luis sí habrá que reconocerlo más adelante. Eso quería decir. Entonces, esa es mi propuesta concreta. Gracias, Nelson. Yo solo pregunto si alguien tiene una posición contraria a la de Nelson. ¿No la hay? ¿Contrario? Sí, eso ya yo es otra estoy cosa. de acuerdo con el planteamiento de Nelson. Hay que reconocer a aquel que se sacrifica por los demás y por la misma sociedad a lo largo de toda su vida. Ahora, yo pienso que debemos apoyarnos en instituciones oficiales, no hablo oficiales de gobierno, sino la ADA, instituciones. La de Santiago, que sean nosotros con esa institución que tiene más peso que nosotros, porque nosotros somos un grupo individual que estamos buscando información para ver si la plasmamos en documentos y en documentales para la historia, para la posteridad. Hacia allá voy, Papo, gracias. Nosotros no constituimos una institución en este espacio, primera vez que nos encontramos. Lo que pregunto es si alguien tiene oposición al plan, a la propuesta de Nelson. Si no la hay, entonces buscaremos la manera de encaminarla, que puede ser a través de ADA, pero ADA la preside José Dolores. Ahora mismo acabamos de aprobar hacer un reconocimiento al patronato Pro UAS Dajabón, porque ese colectivo, ese equipo, tiene decenas de años trabajando y por fin la UAS llega a Dajabón ya de manera institucional como un subcentro, porque esa es la institucionalidad de la universidad. Luego, con su crecimiento, con su desarrollo, el número de estudiantes y esto, puede pasar a ser un recinto, a tener otra categoría. Bueno, con esto digamos que terminamos. Hay un espacio que estamos levantando en el que está Rudito, Aristóteles, Villalona, estoy yo, está Laura, está Titi, Temístocles Poncerrate, Dajabón Cultural, que se enmarca en este tipo de esfuerzo, ¿no? Está Luis Salcedo, que
por ese espacio también ya como marco institucional que tiene su logo y todo, pudiera promoverse uno que otro reconocimiento, otro puede ser por ADA, otro puede ser por adereza, queda como propuesta ahí y la trabajaremos. Quiero hacer una pregunta finalmente, de todo lo que se ha dicho, lo que se ha recogido, lo que se ha grabado, si alguien no quiere que su intervención se publique, nos lo dice y no la publicamos. Que lo establezca. Puede ser ahora o nos lo pueden comunicar de manera personal o privado. Todos tienen mi contacto por WhatsApp y eso para no publicarlo. Chino. No publiquen lo que yo no he dicho. Apoya esa propuesta. Y no terminó poeta. Bueno, gracias a todos ustedes por participar, por el respaldo. Gracias a Papo Chefa por acogernos en su casa en esta embajada de los Dajaboneros. Vamos al almuerzo. Es un primer contacto, seguiremos contactándolo para nuevos encuentros. Gracias, Rudito. Ayer Rudito nos ofreció, sin quererlo, una imagen poética maravillosa. Vamos a hacer una foto todos, aunque se fue Dani Villalona. Ver al hijo mayor, creo que es el hijo mayor de Rudito, que estaba aquí ayer, recostado en el hombro de su padre, con esa imagen de ternura. Yo miré aquello y lo sentí como un poema de humanidad, como un poema dajabonero, y yo me engranjé y no me contuve y fui a comunicárselo. Fue una imagen preciosa, preciosa. Ese muchacho que debe ser profesional, recostado en el hombro de su padre. Eso es ser dajabonero. Esa es una buena imagen de ser dajabonero. Gracias, Rudito, por la familia que tiene. A don Eri Duperón por venir con nosotros a hacer este esfuerzo. Y el trabajo que le toca ahora a don Eri para editar todo este trabajo. Gracias, don Eri, gracias, Rudito. Y gracias a FIFA por traernos aquí al Chino. Así es. Ese es un aporte de FIFA. Es un aporte personal de FIFA. Personal. Mi mejor aporte. Penélope. Ay,